eta beti izaten dugu moduan eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagaitik. Yo tenía escrito que acabamos de celebrar nuestra Asamblea General. Hemos celebrado la ordinaria, pero la electoral se está celebrando todavía. De ahí este retraso. Estamos intentando que se terminara, pero se ha retrasado un poco. Todavía no sabemos si tenemos nuevo presidente o nueva presidenta. Pero vamos ya con nuestro encuentro empresarial de hoy. Y les voy a explicar también, algunos lo sabrán, pero cuáles son los actos que están acompañando nuestra Asamblea General. Estaba previsto que en este encuentro empresarial también estuviera con nosotros Mikel Jáuregui, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, pero un asunto de fuerza mayor ha hecho que hoy no pueda estar aquí. Asistiremos, yo pienso que estará fenomenal, a un diálogo entre Arantxa González Naya y Juanjo Álvarez. Arantxa González Naya es decana de la Paris School of International Affairs, del Science PO, exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, entre otros muchos cargos, vamos a decir. Y Juanjo Álvarez, que ya es un habitual en nuestro encuentro empresarial, es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, EHU, también entre otros muchos cargos. Hablarán, entre otros temas, sobre el caos geopolítico que estamos viviendo y los nuevos escenarios que se están creando dentro del comercio internacional. Durante este mano a mano se analizarán, entre otros temas, el impacto de todos los cambios y las pautas de actuación que podemos seguir desde Euskadi. Sobre la 1:30 aproximadamente irán llegando las autoridades, algunas ya han llegado, pero el Lehendakari, la diputada general y el alcalde llegan sobre esa hora, y después, sobre las 2 menos cuarto, tendrá lugar la entrega de los premios CEBEC. Lau Saridira, Destino 2030 Helburu Saria, CEBEC Emprende Saria, Enpresa Bardin Pyme Saria eta Enpresa Bardin Empresa Handia Saria. Después de los premios se dirigirán a ustedes nuestra presidenta hasta hoy, o hasta ahora todavía, Carolina Pérez Toledo, el nuevo o nueva presidenta de CEBEC, y clausurará el acto el Lehendakari Imanol Pradales. Como decía, finalizaremos sobre las 2 menos cuartos con un cóctel. Y ya, sin más, besterik gabe, Juanjo, nahi dozunean. Mila esker, egun on guztioi, placer handi bada urten ere zuekin egotia. Egia da, principios 3 pertsona egongo ginateke hemen gurekin, baina Mikel Jáuregui ezin da egon. No puede estar con nosotros Mikel por imponderables de trabajo, y era la vertiente institucional de la que íbamos a hablar también, junto al diálogo que con Arantxa estábamos manteniendo ya unos días atrás, esta misma mañana, y por supuesto ahora de manera compartida con todos vosotros y vosotras, ¿no? Hablar de la dimensión geopolítica, del caos geopolítico, del colapso diplomático, de la ruptura de unas reglas que hace 80 años nos dimos, es algo que ya está en el imaginario colectivo, pero merece la pena descender, ¿no?, de esa idea que tenemos todos en mente, a tratar de, en lo posible, no construir un relato. Hay una guerra por el relato también, Arantxa, ¿no? Así es. Muy habitual en el mundo de la politología. No se trata de eso, sino de entender que estamos en un momento de una alteración radical de nuestros marcos de referencia, también desde la empresa, desde la sociedad, desde las instituciones, desde las personas, y ser conscientes de 2 niveles de reflexión. El primero, también creo, lo comentábamos antes, que la visión apocalíptica está adquiriendo un prestigio intelectual. Parece que cuando peor dices que están las cosas, más interesante o inteligente o sugerente suena el discurso, ¿no? Y creo que hemos de evitar caer en eso, evidentemente siendo realistas y conscientes de todo lo que representa en todo el tablero geoestratégico del mundo y de la empresa en particular, que es lo siguiente que tendremos que comentar, ¿no? Porque al final es obvio que el riesgo geopolítico entra en los consejos de administración, queramos o no. Hemos de tener presente qué tiempos aquellos en que el único problema era vender todo lo que producíamos, ¿no? Ahora hay tantos elementos previos a evaluar, ¿no?, que merece la pena tratar, y eso es lo que vamos a intentar en el diálogo con
con Arantxa González Laya, que es una invitada de lujo porque combina su experiencia personal en el ámbito político con un prestigio académico clave, ¿no? Comentaba anteriormente también que cuando de geopolítica no se toca de oído y se sabe exactamente qué hay detrás, eso puede darte para un pesimismo constructivo complejo, pero segundo, para tratar de aportar argumentos que permitan entender que no debemos de ser solo reactivos, que es lo que estamos siendo en muchos casos y que está correctamente previsto hacerlo. Creo que hay actuaciones que están siendo muy correctas y nuestras instituciones en particular, sin duda, pero también hay que ser proactivos, ¿no? Y bajarnos también de la nube, particularmente en relación a la cuestión europea, que llega el momento de la verdad, ¿no? Se han cumplido, o se está cumpliendo ahora en estos días, 2 aniversarios, ¿no? El 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas, un andamio que se tambalea, que ha perdido la autoritas por debilidad institucional. Y cuando hay debilidad institucional, emerge el caos, emerge la competencia y no la cooperación, ¿no? Y no hablo de personas en concreto, creo que Guterres muestra valores realmente importantes, pero a la vez deviene impotente como edificio institucional mundial para atender a las demandas que el nuevo escenario plantea, ¿no? Esa es una primera vertiente. 2, en clave nuestra, el 75 aniversario de la Declaración Schuman, que fue el acto fundacional de la Unión Europea, ¿no? Solo 5 años después de la Guerra Mundial, Francia y Alemania lograron hacer realidad un proyecto de paz, de prosperidad, de cooperación. También entonces, un poco más tarde, en 1952, si no me equivoco, Francia intentó crear, igual que había creado la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero, que no era sino poner en mano común las materias primas con las que se hacía el armamento de aquella Segunda Guerra Mundial. Se intentó una comunidad de la defensa, que hablaremos también seguro de eso, Arantxa. Sí. Eso no prosperó porque no era lo mismo crear un ejército europeo que poner en común la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ¿no? Pero hay un factor a evaluar, que es lo que vamos a hacer, de entender que Europa ya somos mayores de edad, un proyecto de esta duración de tiempo y que todavía hoy día vive una suerte de crisis existencial, ¿no? Y se trataría de ver realmente en esta hora de la verdad cómo podemos apostar desde realidades, en nuestro caso como Euskadi, cohesionadas, razonablemente cohesionadas, y que debiéramos de lograr ser elemento tractor en esa faceta, ¿no? Vivimos además, creo, lo que en la diplomacia se llama un momento muro, ¿no? Como el que se vivió en el 89, cuando cayó el muro de Berlín y la diplomacia internacional no sabía exactamente qué iba a ocurrir en los meses venideros, ¿no? Llevamos instalados en la intranquilidad, en la incerteza, en la incertidumbre, en ese caos del que hablábamos mucho tiempo, y se trata de tratar en lo posible de marcar siquiera una estrategia, ¿no? Desde Europa, y termino, Arantxa, para comenzar a trabajar en esa faceta, que hemos vivido, no sé si cómodamente instalados, pero en 3 vectores o elementos estratégicos. Fijaros dónde estábamos, ¿no? Hemos encomendado la defensa a Estados Unidos a través de la OTAN, hemos puesto el acento para paliar nuestra secular dependencia energética en Rusia y hemos depositado una gran esperanza en lo que era el comercio internacional en el sudeste asiático. 3 errores estratégicos que siempre es más fácil definirlos así a toro pasado, que en realidad es que igual han ido a conducir a ese contexto, ¿no? Pero que es el momento de reevaluar y de tratar de comprobar con qué bazas a avanzar, ¿no? Y proponíamos avanzar, Arantxa, ¿no?, en el diálogo previo que manteníamos, en ir a ese primer estrato global, mundial, internacional, descender al europeo y obviamente proyectar toda esa dimensión sobre nuestra realidad, sobre Euskadi, España, nuestras empresas y con qué pozo de destilación de la reflexión podemos irnos después de comentarlo. Y era lo primero que me gustaría comentar, Arantxa, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos el escenario que yo intentaba contextualizar globalmente ahora y realmente cuál es la pauta que podemos tratar de seguir, ¿no?, para evitar dejarnos llevar por toda esta situación de incertidumbre, de incerteza, de caos? Arantxa. Bueno, yo primero dar las gracias a CEBEC, darte las gracias, Presidenta, por esta invitación.
y darte las gracias también por poner este tema en la agenda de la empresa vizcaína, porque yo creo que este es el gran desafío que todos, también la empresa, tiene que apropiarse. Yo, si tuviese que describir las dos grandes cosas que están cambiando o que han cambiado realmente, sería, por una parte, si pensamos en estos 80 años, la brutalización de las relaciones internacionales, la ruptura de un paradigma que era de cooperación, que era de respeto de una regla internacional. El respeto siempre es imperfecto, porque los que respetan somos los humanos y somos imperfectos. Entonces, es cierto que cuando digo el respeto de la norma internacional, siempre hay alguien que me dice, bueno, pero no se respetó aquí, ni aquí, ni aquí, y es cierto. Pero digo, en estos 80 últimos años ha habido un comportamiento por parte de quienes son miembros de esta comunidad internacional, que son los Estados, de respeto generalizado a una regla internacional. Y ahora los grandes actores internacionales, llámese China, sobre todo llámese Rusia, llámese Estados Unidos, tienen menos interés en respetar la norma internacional porque piensan que eso limita su poder. Y no quieren limitar su poder en un mundo que se ha brutalizado. Luego tenemos un primer problema para nosotros europeos, que somos una criatura también del respeto a una norma internacional, en el que el marco en el que nosotros operamos se debilita. Y nuestro segundo gran... Y en esa pugna, en esa brutalización, evidentemente hay una gran pugna entre China y Estados Unidos, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en la variable de ajuste de los acuerdos a los que ellos sin duda van a llegar, como estamos viendo en estas últimas horas. Pero nuestro segundo gran problema, y es casi un problema más grande que el primero, es que se rompe nuestro paradigma de alianza estratégica, que es la alianza estratégica que teníamos con Estados Unidos y en la que hoy no podemos confiar como confiábamos en el pasado, porque Estados Unidos, no nosotros nos encantaría seguir en esta situación, pero Estados Unidos nos está diciendo que ellos no nos ven como un aliado, que ellos quieren perseguir sus intereses y no solamente quieren perseguir sus intereses, quieren que nosotros nos debilitemos. Por eso yo he llamado esto una relación y una actitud predatoria por parte de Estados Unidos, que para nosotros es difícil y tenemos que ser muy conscientes, porque no es solamente la economía y no es solamente la seguridad y la defensa, que ya son dos pilares muy importantes, es también la democracia. Y ahí nos jugamos mucho, porque la economía podemos buscar maneras de construir resiliencia. La seguridad y la defensa podemos también, y estamos dando pasos importantes en construir una seguridad y defensa europea. Pero la democracia es lo que somos, y si la perdemos, dejamos de ser Unión Europea. Estos son nuestros dos grandes desafíos, y navegar entre esos desafíos en estos momentos y ver cómo hacerlo es donde tenemos que poner hoy el cursor. Vale. Te agradezco, porque sí que llamar a las cosas por su nombre lo que pasa es que la ruptura tan abrupta, un divorcio tan inesperado como cruento, el que formaliza Trump con nosotros, ¿no?, nos pilla geoestratégicamente con una dependencia muy potente respecto de Estados Unidos. No hablo ni siquiera de lo macro, ¿no?, sino lo que eso representa en esa faceta. Nos plantea, segundo tema, nuestra secular división interna dentro de Europa. ¿Cierto? Y nos plantea la vuelta al autoritarismo, a la autarquía, a las fronteras, a una visión soberana ciega que se está empezando a defender por muchas fuerzas políticas dentro de Europa, ¿no? ¿Cómo jerarquizamos, cómo resolvemos el problema y marcamos una estrategia al mismo tiempo? ¿A qué le damos preferencia, Arantxa? ¿Cómo podemos atender a estos tres frentes, ¿no?, si podemos buscar una coherencia? O mi pregunta sería si los aranceles nuestros no son la división interna que tenemos dentro, ¿no? Pero ¿cómo deberíamos de empezar a desbrozar ese camino, Arantxa?
Bueno, yo creo que tal y como lo estamos planteando, nosotros europeos, para nosotros lo más importante es garantizar nuestra seguridad y nuestra defensa. Y eso tiene mucho que ver con trabajar para que el conflicto, la guerra entre Ucrania y Rusia, acabe en términos, o se le ponga fin, en términos que sean aceptables para Ucrania y donde no sea Ucrania el que pierde la guerra contra Rusia, porque de eso depende también nuestras relaciones a futuro con un vecino que nosotros no vamos a cambiar, que va a seguir ahí. Y ese vecino tiene unas ambiciones que son muy claras hacia nosotros, y es que nos convertamos en una esfera de influencia rusa. Ese es su objetivo. Entonces, estamos poniendo un esfuerzo muy grande y yo tengo que decir que sorprendentemente lo estamos haciendo bien en Europa para apuntalar la posición de Ucrania en su conflicto con Rusia. Porque su conflicto con Rusia es también nuestro conflicto con Rusia, y seguro que vamos a hablar de esto cuando hablemos de defensa y seguridad europea. Y la gestión que estamos haciendo de la parte comercial la estamos haciendo teniendo esto en el visor. Y yo me río cuando hablo de esto con mis ex colegas en la Comisión Europea, que les digo que se han convertido al arte de la guerra de los chinos. Los chinos se han convertido al arte de la guerra prusiana. Siguen la estrategia de von Clausewitz. Si los americanos dicen 5, los chinos dicen 5. Si los americanos dicen 15, los chinos dicen 15. Si dicen 150, los chinos 150. Mientras que nosotros estamos haciéndolo, yo creo, de una manera más civilina. No nos estamos dejando muchas plumas en este ejercicio de momento, porque estamos dejando que otros hagan nuestro trabajo. ¿Y quiénes son estos otros? De momento, quien va ganando esta batalla son los bonos del Tesoro americanos a 10 años. Y nosotros no hemos tenido que dejarnos muchas plumas en esta guerra de momento, porque el mercado de bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos es lo que ha hecho recular al presidente de los Estados Unidos en su locura arancelaria. Y ha tenido que dar marcha atrás, y lo ha hecho poniendo una pausa a los aranceles, lo ha hecho teniendo que sentarse a negociar con el Reino Unido, y lo ha hecho sobre todo sentándose a negociar con China. A ninguno con todos ellos ha tenido que bajar su nivel de ambición. Nosotros de momento no hemos entrado en esa batalla, sabemos que tendremos que entrar en esa batalla porque a nosotros, como a los demás, nos ha puesto 25% de aranceles al automóvil, 25% al acero y el 10% a todo lo demás, y eso es demasiado elevado. Pero vamos a ver, nosotros estamos tomando una postura de ver cómo los demás van desbrozando el camino antes de ponernos en el frente de la manifestación, como probablemente hubiéramos hecho en momentos anteriores, en los conflictos que a mí me tocó gestionar con Estados Unidos en su momento, en el 2000, en el 2002, en el 2004, en el 2005, nos poníamos al frente de la manifestación. Hoy lo estamos haciendo de una manera más civilina. Sun Tse, el arte de la guerra. Puedes ganar la guerra sin tener que dar la batalla, y eso es un poco por dónde vamos de momento. Vamos a ver cuánto nos dura y si podemos acabar de colocar el cursor de los aranceles estadounidenses al nivel más cercano posible donde estaba antes de estos 100 días, que es una media de un 2,5-3%. Interesante, Arantxa. No sé si es un castillo de naipes arancelario que se va a caer precisamente por los mercados financieros o no. Pero la pregunta era, ahora que hay tanto adanismo en todo, en realidad Trump está heredando, esto no es un poco a contracorriente, pero te lo quería preguntar aprovechando que estás, ¿no? Biden, cuando llegó, no hizo cosa muy diferente a lo que había hecho Trump. La Anti-Inflation Act, dictada por la administración Biden, echó a todas las empresas chinas de Estados Unidos.
no a los chinos, pero sí a las empresas, aduciendo que estaban dominadas por el gobierno chino, 1, 2, que no habían condenado la invasión rusa de Ucrania. No hizo gran cosa diferente. Desde Europa hemos puesto aranceles a los chinos y a la automoción china y hemos adoptado posturas proteccionistas en sectores como el agro, en muchos ámbitos, ¿no? La historia se repite histriónicamente con lo que hace Trump, ¿no? Pero la pregunta, además de ver si hay un hilo conductor o no, es preguntarte, analizas la historia y al final el binomio es China versus Estados Unidos versus China, ¿no? Kissinger, Nixon intentaron lo contrario de lo que quiere Trump, ¿no? Es aislar a Rusia arreglándose con China. Daba la sensación de que Trump quería hacer con lo contrario, asociarse con Rusia, resolver el problema ucraniano en 2 días, en un almuerzo lozanjo, y aislar a China, ¿no? Yo creo que, corrígeme, Rusia no se fía de China, pero depende de China. Rusia no se fía de Trump porque no es de fiar y porque Trump hace además gala de ser esto, alguien no fiable, para intentar generar debilidad en la interlocución. ¿Cómo, con todos estos componentes, primero, cómo se resuelve desde una Europa dividida este planteamiento y cómo desciende esto a la economía real, ¿no? Porque creo que la postura que apuntas de esperar al segundo bote es correcta, de no lanzarnos nosotros al histrionismo de tú más y te vas a enterar, ¿no? Y efectivamente está siendo una buena medida. Más allá de eso, ¿qué cabe prever de este escenario que estamos comentando ahora? ¿Qué va a eclosionar de todo ello? ¿Nos tenemos que abrazar a China de manera excluyente frente a la dimensión estadounidense? ¿Cómo tenemos que concebir esa relación? Bueno, primero China y Estados Unidos. Estados Unidos hablaba con Biden de desacoplar la economía estadounidense de la economía china y no funcionó y no funciona. Y entonces se convirtió al de-risking, que era lo que le vendió la presidenta de la Comisión Europea. Trump llegó con la misma propuesta, que es desacoplar la economía de Estados Unidos de la economía china, y lo hizo pues como hace las cosas Trump, de una manera mucho más agresiva de como las hacía Biden, aunque es verdad que el fondo del asunto no es muy distinto. Pero se ha topado con la economía, que es muy tozuda, y se ha topado con la dependencia que Estados Unidos también tiene del mercado chino, empezando por sus productos de electrónica de consumo, donde toda su producción, todo su consumo en Estados Unidos proviene de China. No tanto de China, sino de una cadena de producción en Asia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, Trump se ha topado con la misma realidad, una realidad en la que además no ha calculado y ha tenido un impacto sobre los bonos del Tesoro a 10 años y sobre la inflación en la economía estadounidense, que vendrá en el momento en el que ellos terminen con los stocks que han acumulado para prepararse a las medidas arancelarias. La relación entre Rusia y China, como tú bien dices, no es una alianza. No tienen una alianza estratégica. Tienen una gestión de un interés común que es un rechazo a lo que ellos llaman el Occidente. Los rusos detestan más al Occidente llamado europeo y los chinos detestan más al Occidente llamado estadounidense. Pero el pegamento que les une es la detestación, no es un proyecto conjunto y, de hecho, si miramos un poco a largo plazo, es un problema para nosotros también, porque China cada vez ocupa un espacio mayor en la economía rusa y cuanto más espacio gane China en la economía rusa, teniendo en cuenta que Rusia es un país europeo en términos geográficos, pronto vamos a tener una frontera con una economía cada vez más china. Eso a 20, 30, 40 años tenemos que tener mucho cuidado, porque el que está ganando esta batalla desde el punto de vista económico no es Rusia, es China. Y luego está el tercer binomio, que es Unión Europea-China. Hay una efeméride que tú no has contado, que son los 50 años de establecimiento de relaciones entre China y la Unión Europea. 50 años que se cumplen este año. Cuando el vicepresidente de lo que eran las comunidades económicas europeas del entonces se reunió en China,
no con Deng Xiaoping, que todavía estaba sometido a la purga de Mao, sino con Zhou Enlai. Y cuando se reunieron, los chinos le preguntaron al vicepresidente de la Comisión Europea 3 preguntas. Primero, ¿podemos confiar nosotros chinos en que ustedes nos ayuden económica y comercialmente de manera cooperativa o no? Respuesta, sí. Segunda pregunta, ¿ustedes cómo van a tratar el tema de Taiwán? Estamos hablando de hace 50 años. Y la respuesta de la Comisión fue: nosotros no tenemos nada que ver con Taiwán, para esto véanlo con los Estados miembros. Tercera pregunta, ¿ustedes van a unirse más? ¿Ustedes realmente tienen ambición de ser una unión seria? ¿Podemos confiar nosotros en su unión a futuro? La respuesta de la Comisión fue sí. Y digo esto porque estas 3 preguntas son las mismas 3 preguntas que los chinos nos hacen hoy. Sobre todo la última. Ellos prefieren una Unión Europea que sea más fuerte y más unión, porque es la garantía de un mundo más multipolar. En la época era para que hubiera una alternativa a la Unión Soviética y a Estados Unidos, hoy es para que haya una alternativa a China y Estados Unidos. Con China no vamos a construir una alianza. Nuestra relación con China no es una relación afectiva. No tenemos los mismos valores. No compartimos su visión en materia de protección de los derechos humanos. No compartimos el que los chinos se sienten con Putin para celebrar el 9 de mayo, el Día de la Victoria, por lo que eso supone para Ucrania. Pero cuando China representa el 15% del comercio internacional, el 15% del PIB mundial, el 30% de las emisiones de CO2, no podemos no tener una relación funcional con China. Lo que necesitamos es establecer las bases de una relación funcional con China, que no es para sustituir a Estados Unidos, sino que es para no vernos nosotros como la variable de ajuste de la relación entre China y Estados Unidos. Ahora nos enfrentamos, y esta va a ser un hueso duro de roer, cuando nos sentemos a negociar con Estados Unidos sobre nuestros aranceles. Lo que Estados Unidos nos va a poner en la mesa y lo que nos va a pedir, y tenemos que tener una respuesta muy clara, es que desacoplemos nuestra economía de la China. Como condición para bajarnos los aranceles es que nosotros nos desacoplemos de la industria china. Y por eso nosotros necesitamos nuestra relación con China, porque no podemos dejarla, nuestros intereses, en manos de lo que quieran Estados Unidos negociando con China, ni lo que nos quieran imponer o los chinos o los estadounidenses. Vale. Y nos engañaron como a chinos en el 2001 cuando entraron en la OMC. Les permitimos, después de mucha negociación, entrar y nos dijeron: nos vamos a democratizar, vamos a respetar las reglas de juego, no vamos a jugar con prácticas colusorias o desleales, vamos a tener la capacidad de Adam Smith exponencial, la riqueza de las naciones solamente con nuestra demanda interior. ¿Hacia qué multilateralismo vamos, Arantxa, con esta dimensión, ¿no? Porque la OMC es un cadáver en términos políticos, pero todo el multilateralismo, ¿no? ¿Cómo echamos o evitamos echar por el sumidero de una cuestión geopolítica algo tan clave para nuestra riqueza como es un mercado abierto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y dos, todo el mundo hablamos de autonomía estratégica como concepto indeterminado. ¿Es posible una autonomía estratégica con una regla de unanimidad dentro de Europa? ¿Cómo avanzamos en las dos cosas, ¿no? El multilateralismo, que es, bueno, algo que está muy tocado, creo, y tú lo has tratado muchas veces, ¿cómo lo podemos recomponer? ¿Bajo qué nuevas reglas? Y desde Europa, si vamos a ir con una voz estratégica compartida, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ordenamos el patio dentro antes, ¿no? Me alegra que me hagas esta pregunta sobre la entrada de China en la OMC. No estaba en el guión que... No, está bien. Yo en el inicio de mi carrera profesional trabajé un poquito en eso.
lo sé. en las negociaciones para la accesión, la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Y nunca en esa negociación se trató que China se iba a convertir en un país democrático. Eso no estaba en el guión. Esa es la manera en la que Bill Clinton le vendió la entrada de China a la OMC a su Congreso, para que su Congreso aprobase un paquete con la promesa de que China se iba a democratizar. Y por lo tanto, como le hizo una promesa que los chinos no habían hecho, pues la verdad es que ahora hay una gran desilusión. Pero es que esa nunca fue una condición. Sobre todo porque, hombre, uno puede esperar que cuando te integras en una economía internacional, cuando aceptas la regla del derecho para el comercio internacional, eso tenga unas repercusiones en tu sistema político. Pero eso es esperar, eso no es prometer. Entonces, yo creo, si miro lo que ha ocurrido en estos 30 años, creo que China ha cumplido más o menos con los compromisos que adoptó, pero lo que hemos aprendido es que los compromisos que adoptó China y las reglas de la OMC como están hoy no son suficientes para capturar una economía que es sui generis comparada con el resto de las economías del mundo, a la vez en su tamaño y en su manera de funcionar, donde la presencia del Estado, combinada con el tamaño de la economía, que son las dos cosas, se escapan de alguna manera a las reglas que existen en estos momentos. Entonces, si la pregunta es, ¿estamos mejor hoy con China en la OMC? Yo la respuesta que tengo es sí, estamos mejor que si China se hubiese insertado en la economía internacional sin reglas de juego de ningún tipo. Si la pregunta es, ¿sirve el marco de normas que tenemos hoy para gestionar la enormidad de la economía china? La respuesta claramente es no sirve. Entonces, ¿qué nos queda por delante? Y enlazo un poco con tu pregunta sobre hacia dónde iría la Organización Mundial de Comercio. Yo primero de todo lo que diría es, tengamos un poquito de cuidado con declarar muerta la institución que gestiona hoy el 80% del comercio en el mundo. El 80% del comercio en el mundo hoy se rige por normas OMC. El resto se rige por acuerdos bilaterales. Pero el 80, se rige por las normas de la OMC. Y eso creo que tenemos que tener cuidado porque también hay una póliza de seguros que no está muy actualizada, es verdad, pero es una póliza de seguros que no tendríamos si no existiría. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos a un sistema multilateral donde habrá un nivel de protección más alto, habrá más proteccionismo. Cuanto más proteccionismo va a depender de dónde acabe la batalla con Estados Unidos sobre sus aranceles y cuánto contagie eso a otros países de la organización. Estados Unidos representa el 13% de las importaciones en el mundo. Dependerá de qué hace el 87% restante y según eso veremos cuánto de alto es el mayor proteccionismo en el comercio internacional o no. Y es ahí donde Europa tiene un interés de hablar con China para que ni China ni la Unión Europea se embarquen en un aumento, una escalada del proteccionismo comercial. La nueva OMC va a tener una presencia del Estado más grande que la del mercado. Va a haber, por definición, en un mundo en transición climática, en transición industrial, tecnológica y donde hay un mayor empuje de geopolítica, más presencia del Estado y probablemente sea una organización más plurilateral y un poquito menos multilateral. Es decir, que habrá más geometría variable. Pero la cuestión es si va a haber un marco de normas para ese más proteccionismo, más plurilateralismo y más presencia del Estado o no. Y yo creo que es ahí donde creo que Europa, con países como China, que hoy
ven también una garantía en la existencia de reglas internacionales, o con Japón, o con Corea, o con Canadá, o con países del sudeste asiático. Tenemos un interés en hacer un poco una puesta a punto de esta organización en vez de tirarla por la borda, aunque sabemos que la tentación de algunos de tirarla por la borda será alta. Correcto. Arantxa, y desde Europa, ¿no? Europa, además de ello, tiene también 80 tratados bilaterales recíprocos de inversión, el último con Vietnam, por cierto, ¿no? Que ahí yo tengo la sensación, pero tú eres la que nos puede dar la piedra de toque en torno a ello, ¿no? Si nos ponemos nerviosos y pensamos en que la manera de prevenir toda esta circunstancia tan caótica es producir más cosas de las que producimos, la riqueza no viene por lo que produzcas, sino por producir bien, ¿no? La riqueza del mundo viene por las importaciones bien orientadas. Y tenemos que, creo, buscar seguridad jurídica, no volvernos locos en torno a eso, ¿no? Igual hablamos luego de la geoestrategia en el mundo tecnológico, pero hace mucho tiempo que vendimos las patentes de chips a Estados Unidos que se hacen en el sudeste asiático. A lo mejor en lo que es la clave de implantación de esos chips podemos ser algo. ¿Cómo hacemos una autonomía estratégica nuestra? Una. Dos, ¿cómo desescalamos y territorializamos los informes de Draghi y de Letta, que son muy complementarios, creo? Igual tiene uno más glamour intelectual que otro, pero los dos acaban marcándonos un diagnóstico muy claro y un criterio que depende de la voluntad política, no de los mercados, ¿no? Ni de las decisiones. O sea, ¿cuánto tiempo más podemos perder en tomar decisiones en relación a este tema para poder realmente actuar en este escenario, ¿no? Y lograr esa supuesta autonomía estratégica? O todo se reduciría a algo que controlas mucho. ¿Cómo ordenamos la gobernanza europea para poder hacer realidad un diagnóstico que ya es muy claro, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer, Arantxa? ¿Cómo maduramos a golpe de lo que estamos comprobando? Y si esto realmente tiene que colgar de la regla de unanimidad. Hace no mucho, con Enrico Letta en Segovia, él decía, igual no es necesaria la regla de unanimidad, porque para eliminar la regla de unanimidad hace falta unanimidad y podemos esperar sentados con 27 a que eso se logre. Pero igual hay otros cauces. ¿Hay otros cauces? ¿Cómo podemos coadyuvar de alguna manera para que esto se pueda llevar adelante, ¿no? Bueno, primero, nuestras dos grandes... nosotros tenemos opciones en Europa. Eso es la primera cosa. Hay países que no tienen opciones. Nosotros en Europa tenemos opciones. Dos. Una es nuestro mercado único. Hay un informe muy interesante, cuya lectura recomiendo, de la economista jefe del banco BNP, donde ella calcula por cada 1% de cuota de mercado que perdemos en Estados Unidos, lo podemos compensar con un 0,1% de profundización del mercado único europeo. Luego, digamos que lo más fácil, y está en nuestras manos, no le debemos nada a nadie, ni tenemos que acordar nada con nadie más que con nosotros mismos, es profundizar el mercado único. Y la verdad, profundizar el mercado único no necesita saltarnos la regla de la unanimidad. La mayoría de las cuestiones no necesitan unanimidad. Y, por cierto, sería útil, creo yo, que a la vez que pedimos que se acabe la fragmentación en los mercados, entre mercados europeos, no fragmentemos el nuestro en España o en Euskadi, que creo que sería útil también, porque creo que ahí también veo como una tentación. Decimos, necesitamos un mercado de capitales en Europa, y necesitamos construir este mercado de capitales, y necesitamos un tamaño muy grande de los bancos europeos, para que puedan ser realmente conductores del crédito hacia las empresas y hacia la economía y hacia las startups, pero no con mi banco, por favor. Entonces, creo que hay mucho espacio en la Unión Europea para profundizar el mercado único, para hacerlo en la energía, mejorando las interconexiones entre Estados miembros de la Unión Europea, haciéndolo en el mercado de capitales, aceptando también fusiones entre nuestros bancos, ya sean españoles, sean alemanes, italianos, austríacos, haciéndolo también en el sector digital,
y, por supuesto, haciéndolo en el sector de la seguridad y de la defensa. No es un problema de reglas, es un problema de voluntad política, es un problema de entender que hoy solamente el mercado único nos va a dar la resiliencia necesaria para protegernos de los embates que vienen de fuera si le damos más profundidad. Entonces, creo que yo si tuviese que haceros una lista de tareas a CEBEC, sería poner este tema del mercado único en cada una de las reuniones que vosotros tenéis con los responsables políticos. Ya sean responsables políticos en Euskadi, ya sean responsables políticos en España, ya sea como miembros que sois de Business Europe en vuestro diálogo con las instituciones comunitarias. Porque esta es nuestra gran póliza de seguros. Evidentemente también tenemos otra, que es la de los acuerdos comerciales con otros países y regiones del mundo. Ahí tenemos ventaja con respecto a Estados Unidos, que no tienen una política comercial. Sería útil también, y esto es un mensaje más para las autoridades públicas, acompañar a las empresas para que puedan utilizar estos acuerdos comerciales, porque muchos no se utilizan, a pesar de que existen, porque son complicados, porque hay certificaciones, reglas de origen, normas que hay que respetar. Quizás ahí sí un gran esfuerzo de aprovechar mejor los acuerdos existentes y, desde luego, darle también más apoyo a muchos que están en negociación. La Unión Europea ahora mismo está negociando con la India, está negociando con Tailandia, está negociando con Filipinas, está negociando con los Emiratos Árabes, está negociando con Australia y tiene que acabar de firmar y de cerrar su acuerdo con el Mercosur, que yo creo que hoy también lo vemos con otros ojos, que son los ojos de la geopolítica, donde importa que uno tenga muchos más amigos, muchos más socios alrededor del mundo con los que mejorar su propia resiliencia económica. Interesante, Arantxa. Yo creo que el diagnóstico que haces es perfecto. Ver cuál es la llave que hace esto, ¿no? Yo pongo un ejemplo concreto de una empresa guipuzcoana o de dos empresas guipuzcoanas que trabajan en la dimensión verde en transporte, que vieron cómo Meloni empezó a llenar capitales italianas de tranvías chinos y que en cambio en el mercado americano entraron porque sacamos de ahí a los chinos, ¿no? Dentro de Europa, esos mismos chinos que estaban entrando ahí te frenan la obtención de los chips y tienes en Polonia una cuarta parte de tu producción sin sacarla al mercado porque te falta esto, ¿no? ¿Qué elemento, qué argamasa tiene que existir para verdaderamente crear ese régimen 28º, un régimen único, y para regionalizar y sectorializar parte del presupuesto europeo? O sea, ¿cómo no es posible que desde la Unión Europea en el vector del sector de automoción se ordene bien la cadena de suministro, algo que para Euskadi, por ejemplo, es clave, ¿no? Fundamental. O sea, que hace falta voluntad política, pero seguramente hace falta mostrar al político que no hay otro camino, que no es que sea una alternativa, que es la única manera. ¿Cómo hacer ese vector? Porque el canal institucional tiene una senda que tú la conoces muy bien y tiene una dimensión diplomática importante, pero no llega a la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que en Euskadi, también en España, nos falta posicionamiento. Posicionamiento, algo que Francia o Alemania ha sabido hacer respecto de sus empresas, ¿no? ¿Cómo tejer esa herramienta en la que tú digas, está muy bien la teoría, le voy a poner la práctica y usted me tiene que ayudar? Usted dibújeme el puzzle, que yo soy las piezas del puzzle y ya lo ordeno. ¿Cómo se pasa de la geopolítica a este elemento real? Porque creo que de abajo arriba, mostrando que esto sería la manera de optimizar el presupuesto europeo, que está estatalizado prácticamente al 100%, ¿cómo hacer esa revolución interna, Arantxa? ¿Cuál es el cauce por el que avanzar ahí, ¿no? Yo creo que lo del vehículo eléctrico es un buen ejemplo de cómo hemos entendido que tenemos que ajustar el juego de políticas. Y una de las lecciones que hemos aprendido es que el juego no puede ser única y exclusivamente las políticas en materia de sostenibilidad.
Y creo que eso es algo que las instituciones han entendido, las instituciones nacionales, las instituciones europeas, las instituciones regionales, las autonómicas en nuestro país. El enfoque de la última legislatura comunitaria fue muy fuertemente en materia de sostenibilidad. Era importante porque eso era la agenda que había votado el elector europeo en las últimas elecciones europeas, pero yo creo que también hemos entendido que ese conjunto de políticas de sostenibilidad tenían que equilibrarse con otras dos áreas, la competitividad y la seguridad. Quien habla del vehículo eléctrico entiende muy bien que hoy el vehículo eléctrico europeo no es posible si no hay baterías y que estas baterías no son posibles si no hay China. Hoy. Entonces, a partir de ahí, eso es uno de los ángulos, ¿no? Hemos entendido que hay que equilibrar sostenibilidad, competitividad y seguridad. Y yo creo que las medidas que se han anunciado desde este punto de vista, la legislación ómnibus, donde simplifica enormemente los requisitos, no los requisitos, sino el compliance en materia de sostenibilidad, las discusiones que se están teniendo sobre China en materia de materias primas, vehículo eléctrico, baterías y el enorme enfoque de las instituciones comunitarias en mejorar la competitividad, creo que es una manera de ajustar el enfoque europeo a unos tiempos que son distintos y en el que nos jugamos mucho. El vehículo eléctrico es un buen ejemplo porque el vehículo eléctrico o no eléctrico, el vehículo en nuestro país es el 13% del PIB. Pero es una realidad bastante parecida cuando uno habla de este tema en Alemania o habla en la República Checa, donde aún es más, o en Hungría, donde aún es más alto, o en Italia. Luego, el mensaje que quiero darte, Juanjo, es que creo que se ha entendido que hay que hacer este equilibraje mejor, que estaba demasiado escorado y que es algo que está ocurriendo ya, que no es la teoría, está ocurriendo ya en la práctica. Interesante, Arantxa. Y ahí podríamos entrar a lo que antes sugerías, ¿no? El debate que está siendo un poco binario, ¿no? A favor o en contra o incluso maniqueo, ¿no? Por simplista, sobre la defensa europea, ¿no? Equiparando defensa, parece, a un ejército europeo, entendido ejército europeo como algo que trascendiera de los ejércitos de los 27 estados. El Tratado de Lisboa, la seguridad interior y la integridad territorial es de cada estado, es competencia exclusiva, pero a su vez tenemos una obligación de defensa ya colectiva, porque si Ucrania hubiera sido Unión Europea, hubiéramos tenido que declarar la guerra a la Federación Rusa como Unión Europea. La pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de defensa común? ¿De una base industrial y tecnológica de defensa? ¿De qué, ¿no? ¿Y qué esconde este planteamiento? Yo creo que es importante conocer esto, ¿no? Para tratar de aclarar un poco esa vertiente. Esta es una discusión que tenemos que tener de manera seria en nuestro país, también en otros, no somos los únicos, pero esta es una de las que tenemos que tener de manera seria. Y creo que tenemos que empezar por los riesgos, porque es verdad que la tentación en el sur, como somos nosotros, es de decir que lo de Rusia no va con nosotros. O de los del norte, de decir es que esto del Sahel tampoco va con nosotros. Y lo cierto es que todos estos riesgos están conectados. Y son riesgos que no son a países específicos de la Unión Europea, son riesgos de la Unión Europea. ¿Cuáles son estos riesgos? Creo que tenemos que hablar de ellos, porque si no, no se entiende por qué ahora de repente tenemos que invertir y tenemos que invertir en protegernos. Un riesgo con mayúscula es el riesgo que se llama Rusia. Y este riesgo no es solamente en Ucrania. Rusia es Rumanía, Rusia es Siria, Rusia es Libia, Rusia es el Sahel, es Níger, es Burkina, es Malí.
son nuestros vecinos. Rusia es guerra física y Rusia son guerras híbridas. Y mira si lo sabemos nosotros, que nosotros hemos vivido este episodio en Cataluña, que no se nos olvide. Y Rusia son ataques a nuestra democracia constantemente, para deslegitimar nuestra democracia, haciéndola parecer ineficaz, haciendo parecer a nuestros dirigentes ineficaces. Esto es lo que hay detrás del último episodio de un vídeo, de una imagen tomada en el viaje de 4 líderes europeos a Kiev, donde hay un pañuelo de papel en la mesa y la propaganda rusa hace vídeos diciendo que hay una bolsa de cocaína y llamando a los líderes europeos cocainómanos, en una burda manipulación de un vídeo. Pero eso no es para entretenimiento, eso es para debilitar la democracia. Entonces, tenemos riesgos reales. No es solamente Rusia, pero una gran parte para nosotros es Rusia porque está en una guerra contra nosotros, física en Ucrania, pero vital para ellos, que quieren que nos convirtamos en una esfera de influencia suya. Entonces, riesgos como las redes criminales que campan en el Sahel, de tráfico de personas, de tráfico de armas, de tráfico de estupefacientes, todo eso son riesgos de los que tenemos que hablar. Hay otros riesgos de los que también tenemos que hablar y sabemos mucho porque lo hemos tratado más. El cambio climático, las desigualdades en las sociedades. Bueno, entonces, seguridad y defensa, pero la parte donde no hemos hecho nuestro trabajo se llama defensa. Esa defensa hoy necesitamos apropiárnosla nosotros, en Europa. Y eso significa gastar más, esto significa gastar mejor y esto significa gastar en europeo. Ahora, en gastar o invertir, que quizás sería un poquito más inteligente presentarlo así, también hay una oportunidad económica muy grande. También hay una oportunidad industrial muy grande. Si yo veo lo que está ocurriendo en Alemania, es una reconversión de partes enteras de su sector industrial a ese espacio que es dual civil-militar. Y la industria del automóvil es un ejemplo de cómo esto se está utilizando para construir más rápidamente capacidades en el sector militar. Luego, sí creo que es importante que tengamos esta discusión con nuestros ciudadanos, sí creo que forma parte esencial de la autonomía estratégica europea y sí creo que hay una oportunidad también económica donde además con más legitimidad podemos decidir con quién hacemos estos proyectos industriales. Hemos dicho que los queremos hacer con países con los que tenemos acuerdos de seguridad y de defensa y también hemos dado una señal a los que quieren quedarse con Groenlandia, que quizás no vamos a comprar tanto de ellos. O sea, es otra manera también de tener un poco más de poder y de ser capaz, por lo tanto, de dictar las normas y que no nos las dicten a nosotros. Interesante, Arantxa. Yo dejaría para otro debate, pero creo que quiero conocer tu opinión y luego centrarnos también en Europa. La solución de Kosovo no difiere mucho de la solución que en el Donbass pide Rusia. Y yo quería saber, Kosovo es candidato a entrar en la Unión Europea, ¿no? Como Ucrania, Moldavia, Georgia, todos los Balcanes occidentales, Macedonia. Aparte de preguntarte sobre si la solución de Kosovo fue realmente acertada o no, si sentó un precedente que complica realidades, ¿no? Porque emergió un Estado a partir de una circunstancia y del dictamen que conoces perfectamente de la Corte Internacional de Justicia, que invoca permanentemente el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Pero la pregunta, además de saber esto, en tu opinión sobre esa faceta, es, ¿nos va a ocurrir como en el 2004 que sacrificamos integración por ampliación sin tener un traje a medida?
porque hace un año el Consejo Europeo decidió que vamos a pasar a ser 35 estados. Turquía es candidato a la Unión Europea desde hace muchos años, no entrará probablemente porque no necesita con el acuerdo que tiene, pero antes de consagrar una integración como necesitamos, vamos a volver a vencer el temor de nos integramos más a ver qué es y decir ampliemos y ya veremos qué vamos a ser de mayores. ¿Qué opinas sobre esta cuestión, ¿no? Porque en el 2004 dijimos no a la Constitución Europea, el intento de que a través del Tratado de Lisboa se arreglara la gobernanza europea no ha funcionado y de repente la solución mágica es otros 10 estados más dentro de la Unión Europea. Esto, en la coctelera de todo lo que estamos comentando, realmente tiene capacidad de absorción la Unión Europea para no ser un ovni, un objeto político no identificado, como dijo Jacques Delors en su momento. ¿Qué tenemos que hacer con toda esta cuestión, no? Porque con todo lo que estamos comentando, si tiramos para adelante, realmente ¿qué hacemos, no, en ese contexto? Conocer. Bueno, yo primero tendría mucho cuidado en comparar el Donbass con Kosovo. Tendría mucha dificultad en esa comparación, ¿eh? Porque el Donbass es un territorio de Ucrania invadido por Rusia y que ahora Rusia pretende rusificar y que todos se lo reconozcamos, mientras que Kosovo es un conflicto entre dos territorios que tienen aspiración los dos a entrar dentro de la Unión Europea. Son Serbia y Kosovo. Y nosotros lo que siempre hemos dicho es utilizar la ampliación de la Unión Europea como palanca para que se resuelva el desacuerdo que existe hoy entre Kosovo y Serbia sobre qué estatus tiene que tener Kosovo. Tenemos que tener cuidado con este tipo de, creo, de cuestiones, porque lo de Rusia nos complica mucho todas estas discusiones territoriales también, ¿no? Pero la cuestión es cómo tratamos la ampliación en un momento en el que los países que quieren ser miembros de la Unión Europea se convierten en un riesgo geopolítico en la frontera de la Unión Europea. Y antes teníamos la idea de que los países tenían que estar perfectamente en línea con la legislación comunitaria, con el sentir comunitario y con las instituciones comunitarias antes de poder entrar. Y ahora vemos que quizás la vía pueda ser la del acercamiento progresivo. Es decir, que uno va acercando, permitiendo a estos territorios entrar progresivamente en políticas y espacios comunitarios, participar de la vida y de la financiación comunitaria a medida que ellos vayan avanzando y con eso acercarlos más a nosotros y comprarnos una póliza de seguros en nuestra frontera y ellos comprarse una póliza de seguros también. Eso creo que es la manera más inteligente. En vez de el todo o la nada, es el acercamiento gradual, que es, yo creo, más inteligente vista la ingente tarea que nos queda por delante. Interesante, Arantxa. Y desde el lado de la empresa, no sé si estarás de acuerdo, había este paradigma de empresa global multilocalizada, ¿no? Pero la empresa que no tuviera una sede en Shanghái o similar parecía que no fuera una verdadera empresa internacional, ¿no? Ahora estamos tendiendo, creo, a una globalización regionalizada, ¿no? Sí. Se está regionalizando los mercados, ¿no? Probablemente la pandemia también nos hizo que las cadenas de suministro intentáramos tenerlas más cerca. ¿Cómo, si entramos en un consejo de administración de una empresa en relación a todo este debate, ¿qué estrategia tenemos que seguir en relación a tantos inputs que son a veces contradictorios y que no puedes controlar por ti mismo, ¿no? Luego hay sectores especialmente afectados o no, pero ¿cómo tratar de buscar un acuerdo, ¿no? Me refiero a que a veces estamos dejando todo en manos de las instituciones y probablemente las empresas debiéramos de buscar socios, de buscarnos esa autonomía cooperando entre nosotros dentro de los sectores, ¿no? Euskadi es, por ejemplo, un ámbito de clústeres que podía ser un contexto interesante, pero tú desde tu atalaya también en Sciences Po en París, que veis mucho de toda esta dimensión, ¿cómo lograr salvaguardar esa competitividad? No sé si tienes tú la visión de que en Francia competitivamente se ha perdido
pero saben mantenerse a flote a través de acuerdos entre sectores también, ¿no? Entonces, no sé si aquí nos falta, ahora estoy pensando en Euskadi, donde no conjugamos mucho el verbo cooperar entre empresas y a veces demandamos a terceros que nos den soluciones, pero ¿cómo poder actuar en esa vertiente, ¿no? Bueno, yo decirte que viviendo como vivo en Francia se mira con gran admiración el estado de la economía española. A nosotros, a veces cuando nos miramos, nos desolamos. Pero también tenemos que ver lo que ven los demás. Los demás nos miran a nosotros y dicen, ¿cómo hacen ustedes para crecer, para ser una de las economías que más crecen en el mundo? O sea que tampoco es que partimos con mucha desventaja. Es cierto que esto de la estrategia empresarial depende mucho de tu tamaño y de tu sector. Y es cierto que si yo miro a Euskadi, una gran parte de la internacionalización de la empresa en Euskadi pasa por la exportación a otros Estados miembros de la Unión Europea. Y entras en la cadena de valor de otras empresas que están en Alemania o en Francia o en Italia, que son destinos importantes para nuestras exportaciones. Y entonces es ahí donde si a ellos les va mal, si a Alemania le va mal, si a Italia le va mal, si a Francia le va mal, a nosotros también nos va mal, aunque nuestra economía vaya muy bien. Porque tenemos una dependencia de unas cadenas de valor en la que nosotros formamos parte de una cadena europea. Por eso también tenemos que ser cuidadosos cuando miramos la exposición que España tiene a los aranceles estadounidenses, es pequeña en términos relativos. Pero la exposición de muchas empresas, sobre todo aquí, no es por exportaciones españolas, es por cadena de valor alemana o francesa o italiana, que tienen, sobre todo la alemana, una mayor exposición a los aranceles estadounidenses. Luego, la primera cuestión tiene mucho que ver con el estado de la economía europea y el mercado único europeo. Y creo que ahí las primeras señales que recibimos del gobierno alemán y de su deseo de poner la competitividad de la economía alemana en el centro del programa político del nuevo gobierno es buena para Euskadi, es esperanzadora. Luego tienes las empresas en Euskadi que son pequeñas, grandes exportadoras, son pequeñas en tamaño, pero tienen una exportación directa a mercados internacionales donde son enormemente competitivas y apreciadas. Y ahí depende de qué sector te muevas. Si te mueves en el sector del acero, hoy tienes una dificultad particular. Otras son empresas grandes y tienen multilocalización y cada vez se repliega más en su localización para el mercado donde están, para el mercado regional. Es lo que está ocurriendo con China, donde muchas empresas están replegándose en China para el mercado chino o en el mercado americano para el... Yo vuelvo a una cuestión fundamental. La empresa tiene que entender cuáles son sus riesgos y no solamente los riesgos país, que ya lo sabían hacer, también los riesgos geopolíticos, y tienen que ver la manera de limitar esos riesgos geopolíticos, amén de lo que los gobiernos hagan para mejorarlos o gestionarlos. Pero la empresa también tiene que tener su estrategia. Y, Arantxa, hemos venido del 9 de mayo aquí. Una pregunta que trasciende un poco del contexto, pero todos somos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué le falta a Europa para no enganchar? No digo que el éxito del proyecto europeo esté en que salgamos a la calle, pero realmente no lo logramos hacer, pinchamos cuando lo intentamos, ¿no? Buscar una casa común, que la tuvo que definir Gorbachov, así también tiene eso aquel que tenga que venir de ahí una definición tan brillante de la idea, ¿no? Pero ¿cómo lograr hacer ver a la sociedad civil que el proyecto europeo es nuestro asidero a valores, a principios, a democracia, a solidaridad, a prosperidad? ¿Cómo lograr entender que no podemos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Ahí hay algún vector o algún fusible a lo mejor que falta. ¿Cómo ves tú esto, no? Porque no sé si entre la juventud esto se aprecia o se da ya por algo hecho. ¿Qué deberíamos de hacer en pedagogía social en torno a esta idea, ¿no? Que realmente
construyamos sólidamente ese apoyo ciudadano en el proyecto europeo, ¿no? No, yo creo que lo que nos falta es creérnoslo. A veces no nos lo creemos, no nos lo creemos nosotros. El año, pensad cómo empezamos este año. Este año lo empezamos con un canto a la fortaleza de la economía americana y a la debilidad de la economía europea. Así es como empezamos este año. Empezamos con un diagnóstico eufórico sobre la capacidad de la economía estadounidense, su progresión inevitable, se iba a liberar el espíritu animal de la economía estadounidense con la eliminación de la reducción de impuestos, con la reducción de trabas burocráticas en Estados Unidos. Es así como empezamos el año. Y empezamos el año con el informe Letta y Draghi en la mesa, dos informes muy útiles, pero que fueron el fruto de desnudar la economía europea y todas sus dificultades, no solo ante los europeos, sino ante el mundo. Empezamos sobrevalorando a los Estados Unidos y minusvalorando las capacidades europeas. Lo que nos falta es creérnoslo, porque si nos lo creemos, los elementos los tenemos. Somos el 7% de la población en el mundo, pero generamos el 35% de la innovación en el mundo. Tenemos capitales, capital, financiación. Tenemos un mercado amplio y profundo, pero nos falta creérnoslo. Nos falta ese elemento de voluntad política que haga que también tratemos una serie de cuestiones en las que necesitamos trabajar. Yo te cuento una anécdota. Hace 2 semanas hice un ejercicio como el que estamos haciendo hoy con chilenos. Y su primer mensaje fue: señora González, nosotros cuando nos levantamos por la mañana lo primero que hacemos es encenderle velas a la Unión Europea. Porque si a ustedes les va bien, a todos nosotros nos va a poder ir bien, pero como a ustedes no les vaya bien, nosotros estamos muertos. Ellos se lo creen más que nosotros. Interesante. Bueno, hemos de terminar ya por lo que nos indican. Habría otras muchas cuestiones, pero quería agradecer en nombre de los asistentes a Arantxa tu intervención, porque yo creo que nos da muchas pautas de interés. Ointxe jarraituko deu ekitaldiarekin, baina ointxe bukatzen deu. Eskerrik asko. Eskerrik asko.